compartiendo acerca, y seguimos compartiendo, todavía estamos en una temporada acerca de las parábolas de Jesús. Y Jesús hablaba de una manera clara para algunos, pero para otros las parábolas siempre eran como una obstrucción porque no se entendían las parábolas. Aún los mismos discípulos no entendían las parábolas, porque Jesús decía que estas parábolas se escribieron para que muchos oyendo no oigan, o viendo no vean, y no vengan a salvación. Y esto podría sonar duro, ¿no? Porque había gente que Dios quería, que había gente que no quería que se salve, y probablemente en ese momento había mucha gente que Dios había destinado para que no sean salvos. Por eso es que la palabra que fue dada en aquel momento, como ahora también, fue justamente para que se abran los oídos de algunos, pero mientras otros se mantenían cerrados. El privilegio que tenemos hoy es que su palabra está disponible y Dios ha establecido su iglesia. Que hay una iglesia es una buena noticia. ¿Por qué? Porque en la iglesia están los ministros, los servidores, los pastores, los diáconos, las personas que están ahí están para ayudar a cada persona que viene a Cristo. Estamos para servirles y para ayudarles a poder comprender las Escrituras. Recuerden que cuando Jesús estaba con sus discípulos, a ellos les explicaban las parábolas, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con el resto de la gente? ¿Qué pasaba con el resto? Ahora mismo lo que Dios quiere es que cada persona, cuando no hay una comprensión, ¿por qué no? Pastor, ¿y qué significa esto? O hermano, tú que estás viniendo más tiempo a la iglesia, ¿qué significa esto, no? ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? El Señor hoy quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento, y de hecho que ninguno de los que Él está llamando se va a perder. Hoy vamos a estar hablando acerca de esta parábola, la perla de gran precio y el tesoro escondido. Dos parábolas que nos hablan acerca del valor que tiene el reino de Dios. Por eso es que este mensaje se llama el valor del reino. Y aún en los tiempos de Jesús, hermanos, ¿cuántos saben que no existían bancos? Existían los cobradores de impuestos, sí, pero las personas, cuando tenían algo muy valioso, solían enterrarlo. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero en Latinoamérica, al menos en mi país, en el Perú, yo me acuerdo que mi abuela me contó acerca de un evento en su casa, que ella siempre soñaba que en su casa brillaba algo, así que mandó a abrir el piso de su casa. Y cuando sacaron, al parecer, cuando ella salió y regresó, y había dejado a los hombres trabajando ahí, cuando regresó solamente encontró las herramientas de los hombres que habían estado trabajando y habían dejado todo. Al parecer habían encontrado algo que en mi país así se llamaba un tapado. Un tapado era no un tesoro, pero una caja de alhajas, de cosas valiosas. Y ella los encontró, pero no fue para ella, porque se lo robaron los trabajadores que estaban ahí y se fueron. Al final ni fue para ella. Pero antiguamente la gente solía, aquellas cosas que eran valiosas, solían enterrarlas. Y claro, no necesariamente en una casa, las enterraban en el campo. Sus bienes más valiosos los enterraban en el campo. Del mismo modo, las perlas, así como los tesoros, ¿no? Las perlas eran uno de los bienes más preciados en el comercio del mundo antiguo. Jesús, por eso es que cuando nos habla, va a usar estas dos ilustraciones, porque Él está hablando dentro de un contexto donde quiere que entiendan lo valioso que es el reino de Dios. Probablemente muchos de los que estaban ahí tenían cosas enterradas en sus campos. Era gente que guardaba, como no había donde guardar sus cosas, guardaban sus cosas, las enterraban. ¿Hay algo similar en algunos países? ¿Sí? ¿Se entierran cosas o no? En Colombia, en México, en Venezuela, en Nicaragua, en Guatemala. En Perú se llaman los tapados, ¿no? Le llaman así los tapados. Hay mucha gente que ha hecho eso. Y mucha gente que esa era su manera. Ahora, probablemente algunos de ustedes están viniendo por la primera vez, segunda o tercera vez. Pero hay algo que me gustaría que usted pueda entender acerca de este tema.
quiero que usted pueda comprender que Dios no solamente le ama, sino que Él está interesado. Él está interesado en que cada uno de ustedes pueda conocer el valor que tiene el reino de Dios, ese valor preciado que tiene el reino de Dios. El reino de Dios es valioso y los hijos tenemos que aprender a apreciar el valor de ese reino. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Pueden acompañarme si desean, ahí en voz alta, o también pueden hacerlo desde sus lugares. Además dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, el campo no era suyo, pero como ve, encuentra ese tesoro y dice, no, tengo que comprar ese campo, tengo que obtenerlo. También dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, Señor, en esta hora a poder ver lo que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra. Señor, ilumina nuestra mente, guía nuestro corazón, guíanos a través de tu palabra, Señor, para escuchar y ver exactamente lo mismo que tú estabas queriendo mostrarle a tus discípulos. Muéstranos hoy a nosotros, Señor, a través de esta tu palabra. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Evangelio es un tesoro que se halla por gracia. ¿Cómo que se halla por gracia? Porque recuerda que esta persona no estaba buscando algo, pero sin embargo encontró algo. No lo estaba buscando, pero lo encontró. Veamos nuevamente el texto. Dice, además el reino de los cielos, dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. No dice que lo estaba buscando, lo halla por casualidad, ¿no? Y lo esconde de nuevo, lo vuelve a meter. Y gozoso, ¿no? Lleno, ¿cuánto se alegraría, ¿no? De encontrar algo así. ¿Cuánto se emocionaría de encontrar algo valioso, ¿no? Y sabes que puede ser tuyo. Y dice, y gozoso, ¿no? Por ello va, ¿y qué hace? Vende todo lo que tiene, todo, y compra aquel campo. Bien, vemos que el hombre no estaba buscando un tesoro, pero lo encuentra de manera inesperada. Qué interesante, porque cuando nosotros podemos ver aquí, lo que Dios quiere mostrarnos es el reino, pero también quiere mostrarnos su evangelio. La gracia de Dios, hermanos, llega a nuestras vidas sin que nosotros la busquemos. Sin que nosotros merezcamos esa gracia, Dios viene y sale a nuestro encuentro. La Biblia dice claramente, para poder entender esta verdad, en Romanos 3:11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay, ninguno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, el hombre por su propia cuenta no puede buscar a Dios. Pero cuando nosotros vemos personas que dicen o piensan y sienten probablemente, no, pero yo estaba buscando a Dios. Sí, pero Dios probablemente lo que ha hecho ha permitido que muchas cosas comiencen a ocurrir en tu vida como para que tú pongas tu mirada en Él. Es muy diferente que estamos respondiendo a situaciones que Dios permite para que nosotros comencemos a buscar, pero no somos nosotros los que buscamos a Dios. Siempre, en todo tiempo, es Dios el que nos busca a nosotros. Ahora, no me elegisteis vosotros a mí, dice Él en su palabra, sino que yo, ¿qué dice? Los elegí a vosotros. ¿Buscamos nosotros a Dios? No. ¿Quién nos busca? Él nos busca. ¿Escojo yo a Dios o Él me escoge a mí? ¿O Él te escoge a ti? Él te escoge. Él te escoge. Él quiere escogerte. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dice, los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice, Él os lo dé. Interesante. Porque cuando vemos en la historia que este hombre encuentra el tesoro, él se llena de gozo. Y ese gozo es señal de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en la vida de una persona. ¿Saben que nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo?
Saben que nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. ¿Y cómo yo puedo saber si una persona ha nacido de nuevo? Honestamente nosotros no podemos saberlo, pero hay un indicio. Cuando una persona comienza a tener ese deseo por Dios, esas ganas por Dios, ese amor hacia Dios, que comienza a ser algo que simplemente, como cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que busca un bebé cuando nace? Comer, sí, busca lactar, ¿verdad? Busca la leche materna. Y han visto a esos bebitos y como que se desesperan ahí, los bebés se desesperan en el pecho de la mamá. ¿Por qué? Porque anhelan la leche espiritual. En el caso de nosotros, cuando una persona viene a Dios, hay una obra que el Espíritu Santo hace. El nuevo nacimiento es un misterio, pero podemos ver las evidencias de ese misterio cuando comenzamos a ver en las personas ese deseo natural por Dios. No es algo que nació de él, porque antes no tenía eso. Antes no tenía eso. Pero Dios comienza a provocar eso. ¿Cómo lo hace? Por su Espíritu Santo. Por eso es que cuando vemos en esta historia que el Señor está contando, Él está narrando, Él está hablando del tesoro escondido, cuando este hombre encuentra el tesoro, Él se llena de gozo. Claro, en lo natural, cuando tú encuentras algo grande, te llenas de gozo. Pero en lo espiritual, cuando te encuentras con Dios, es un gozo indescriptible y quieres dejarlo todo por seguirle a Él. Esa es otra evidencia. Una persona que viene a Cristo, que nace de nuevo, que está en su corazón, lo único que quiere es Cristo, 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 Cristo. En la mañana Cristo, en la tarde Cristo, en la noche Cristo. Todo el día. Lutero dijo acerca de esto. Martín Lutero, no sé si cuántos han escuchado de Martín Lutero. Él dijo: el Evangelio llega cuando menos lo esperamos y lo cambia todo. Lo cambia todo con el valor eterno que tiene. Cambia nuestra vida. El Evangelio, eso es lo que hace, transforma nuestra vida. Solo Dios puede abrir el corazón del hombre. El hombre no está en capacidad de abrir su propio corazón. Yo siempre hago esta pregunta: ¿ustedes pueden ver ángeles? A ver, que me diga aquí, ¿alguien puede ver ángeles? No. ¿Saben por qué no pueden ver ángeles? Porque estamos muertos al mundo espiritual. Nacemos separados de Dios. No podemos ver el mundo espiritual porque por causa del pecado nosotros morimos espiritualmente. Por lo tanto, no podemos ver a una persona. Así como una persona cuando ha muerto en lo natural, nunca más la volvemos a ver. Nosotros estamos impedidos de ver el mundo espiritual. Pero algo ocurre en el nuevo nacimiento. Algo maravilloso ocurre. Cuando Dios comienza a hacer una obra en el corazón del hombre, Él despierta a ese hombre espiritual que está muerto, para que vea, para que sienta, para que perciba. No estoy hablando de ver ángeles, estoy hablando de percibir, sentir a Dios personalmente. Eso es algo maravilloso. El Evangelio, dice Lutero, que llega cuando menos lo esperamos, pero en la palabra, en Hechos 16:14, dice lo siguiente: entonces una mujer llamada Lidia, y esta es la historia, en una secuencia en la vida de Pablo, que Pablo estaba, digamos, predicando el Evangelio por un lado, pero allá, por ese lado, había una mujer que estaba sentada y estaba lavando su ropa, pero Pablo estaba concentrado acá. Estoy haciendo solamente una paráfrasis de lo que él está haciendo. Pero Pablo está concentrado, hablando, compartiendo el Evangelio, deseando que estas personas conozcan a Dios. Pero una mujer estaba ahí lavando su ropa y está haciendo sus cosas. Entonces, y una vendedora de púrpura. Entonces una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ella estaba ahí haciendo sus ventas, no estaba lavando, estaba vendiendo. Y dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, ¿y qué dice? Y ella entendió el Evangelio y por eso vino a Cristo. ¿Dice eso? Y ella vino por su propia cuenta porque se dio cuenta que estaba mal. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? Oyendo, ¿qué dice? 1, 2, 3, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Bien. Y el Señor abrió el corazón de ella. Hermanos, si Dios no abre nuestro corazón para ver, nunca veremos.
No importa cuánto Pablo se haya estado dedicando al grupo, porque él estaba hablando específicamente a un grupo, pero el Señor decidió abrir el corazón de ella. Y ellos estaban escuchando, pero estaban ahí muertos. Cuando digo muertos, o sea, sin capacidad de ver el mundo espiritual, sin capacidad de oír lo que Dios está haciendo. Pero en ella, específicamente en ella, Dios abrió el corazón. Y dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, para poner atención. ¿Se dan cuenta que solo Dios puede abrir el corazón? Por eso nuestra oración es, hermano, que cada persona que escuche esta palabra, Dios tenga misericordia y abra, nos permita abrir nuestro corazón. Yo me acuerdo que al inicio, cuando comenzaba yo a escuchar el Evangelio, yo llegaba a la iglesia y me sentaba ahí adelante, una iglesia similar, ¿no? En un lugar similar, y el pastor predicaba y yo me dormía. En serio, y no estoy bromeando, yo me dormía, como muchos probablemente se van a dormir, porque el enemigo estaba, mientras yo venía para escuchar la palabra, el enemigo se encargaba, ahí cobraba vida Morfeo, ¿no? Morfeo el feo que venía ahí a sobarme la cabeza, ¿no? Duérmete, estás cansado, ¿no? Tienes que hacer tantas cosas. Pero es cierto, porque el mundo espiritual es un mundo real. ¿Sabes? El enemigo no quiere que escuchemos la palabra. Pero hermanos, como no me quiero atrever ni igualar a lo que el Señor dijo, pero el Señor le dijo, velad, ¿no? Le dice a Pedro, velad para que resistas la tentación. Y Pedro se durmió, pero Jesús le dijo, pero no te preocupes, yo he orado para que tú venzas, o sea, para que él pueda sostenerse. Pedro se sostuvo, no por él, sino porque Dios oró por él. Y nosotros como pastores, como ministros, tenemos ese privilegio de orar por la gente, para que ellos se levanten, para que los discípulos se levanten, para que el enemigo no nos duerma. Porque eso es lo que él quiere. Punto 2. El reino, hermanos, el reino es una palabra buscada con discernimiento. Es interesante porque el siguiente punto, el siguiente ejemplo que el Señor va a usar es la perla de gran precio, ¿no? Ya hoy está un poquito exagerada esa perla, muy bien grande, pero es una perla que cuando un experto la conoce, la ve, discierne. Cuando un experto la ve, ¿qué es lo que dice? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, dice, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hizo lo mismo que el primero. El del campo vendió todo para comprar el campo, y el de la perla vendió todo para comprar la perla. Qué interesante esto, porque hay mucha gente que está buscando respuestas y mucha gente está en búsqueda. Y este hombre representa probablemente a aquel que está buscando con sinceridad a Dios. ¿Cuántos quieren buscar con sinceridad a Dios aquí? Amén. ¿Sí? Todos, ¿verdad? De alguna manera. Y este está buscando a Dios, pero Dios es el que le sale al encuentro. Nuevamente, Dios es el que sale a nuestro encuentro. Y cuando encuentra el reino, cuando viene el Evangelio a su vida, reconoce el valor que tiene el reino. ¿Y cómo sabemos que reconoce ese valor? Porque entiende su condición. Hermano, yo te puedo decir, Dios te ama, pero eso no es evangelio. Yo puedo decirte que Dios vino a salvarte, y es correcto, es una verdad, pero no es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? El hombre nace muerto espiritualmente, separado de Dios, condenado a una naturaleza de pecado. La evidencia de que cada persona que nace en este mundo ya nace con una sentencia de muerte física y condenación es la muerte física. Cada persona que nace lo hace para morir. El hombre no conoce su condición, pero cuando el reino de Dios viene, cuando Él dice, yo he venido para traer vida. ¿Pero qué clase de vida? ¿Qué vida? ¿Para tener una vida mejor en esta tierra? Probablemente sí, pero no es la verdad completa. ¿Qué clase de vida ha venido a traernos el Señor? Vida eterna. Porque usted y yo no pensamos en la muerte. ¿Sabe por qué no pensamos en la muerte? Porque no fuimos diseñados para morir. Pero el hombre muere por causa del pecado.
Y Cristo ha venido a traer esa vida. Cuando encuentra el reino, reconoce el valor del reino, al entender su propia condición. ¿Qué condición? De que he nacido muerto espiritualmente. No tengo acceso al mundo espiritual. Y si muero sin Cristo, estoy condenado al infierno. Esa es la condición en la que cada persona nace. Eso es el Evangelio. ¿Qué más es el Evangelio? Es reconocer nuestra condición y venir en arrepentimiento a Él. Cuando uno comienza a entender esta verdad, ¿qué hace? Lo entrega todo. Por eso vemos el ejemplo de Pedro, ¿no? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué había pasado con Pedro? El Señor le pidió el Señor le pidió sus barcas, el Señor le pidió sus barcas para predicar. Y Pedro le prestó sus barcas y el Señor se hizo un poquito hacia mar adentro, y desde la barca, aprovechando el viento que soplaba hacia la costa, el Señor comenzó a predicar. No necesitaba parlantes como nosotros necesitamos acá. El Señor comenzó a predicar, y luego que terminó de predicar, algo hubo en el corazón de Pedro, porque Pedro escuchó la palabra y algo transformó. ¿Qué predicó el Señor en ese momento? Probablemente Evangelio, es decir, el problema del hombre, la condición en la que todo ser humano está. Y Jesús comenzó a predicar, y luego que terminó de predicar, el Señor le dice a Pedro: Pedro, anda, boga mar adentro, echa las redes, y lo manda a pescar. Y Pedro es un pescador experto. Pedro había ya remendado sus redes, ya había guardado las redes, ya estaba todo hecho. Y lo primero que viene a la mente de Pedro es su experiencia. Señor, o sea, para empezar, ¿no? Se pesca de madrugada, se pesca de 3 a 4 de la mañana, que es la hora en que todos los catúmenes están, ¿no? Todos los peces están ahí. Claro, estoy parafraseando, ¿no? Pero le dice: Señor, toda la noche hemos pescado, no hemos tenido éxito. ¿Y a quién se le ocurre pescar? Para ellos, que son expertos pescadores, ya casi para llegar al mediodía, o sea, la luz del sol, los peces no están. Pero Pedro, antes de decir algo, se acuerda de lo que estaba oyendo. Estaba escuchando el Evangelio. Y Pedro dice: no, Señor, toda la noche hemos pecado, pero reacciona y dice: más en tu palabra echaré la red. Y fue, hizo lo que el Señor le dijo y tuvo una gran pesca. Algunos le llaman la pesca milagrosa. Y cuando Pedro vio tremenda cosa, viendo Simón Pedro, dice, y ese es el versículo 8 de Lucas 5, viendo esto, Simón Pedro cayó, dice, de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Acaso Dios no sabe que Él es pecador? ¿Él sabe que tú y yo somos pecadores o no? Claro que lo sabe, pero Él ha venido a rescatarlo. ¿Y saben por qué Pedro le dice: apártate de mí? Porque lo primero que el Evangelio produce en la vida de una persona es la conciencia y la naturaleza corrupta con la que estamos. Otro ejemplo, lo vemos con el publicano. Mas el publicano, estando lejos, habían 2 hombres, ¿no? El fariseo y el publicano. Y el publicano oraba así: Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque no soy como este miserable que está acostado, ¿no? Hablando del publicano. Pero no dice como este miserable, no soy como este, ¿no? Yo diezmo, voy a la iglesia, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, ¿no? Y este hombre, más el publicano, estando lejos, dice, o sea, ¿cómo que estando lejos? Está ahí, pero él se sentía lejos de Dios. ¿Por qué se siente lejos de Dios? Porque reconoce su condición. Cuando el hombre reconoce su condición, su estado espiritual, sabemos quiénes somos. Dios nos muestra a través de su palabra. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, o sea, se sentía avergonzado, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El Señor luego dice: les aseguro que uno de ellos salió librado y perdonado.